conformado por Carvajal Sarabia, Lorna, Castillo Frida, Cedillo Daniela, García Evelyn, Ibarra López, su servidor, Faustino, Moreno Sepúlveda, Eliud. Vamos a comenzar con lo que es la evaluación inicial. Aquí vamos a tener que, cuando los médicos tratan, creo que están teniendo, bueno, voy a seguir mientras que se conecte mi otra compañera ahorita. Cuando los médicos tratan lesiones en pacientes traumatizados, aquí actúan rápidamente para evaluar y también para implementar medidas para preservar la vida del paciente. Aquí sabemos que el tiempo es muy importante, que el tiempo es crucial, entonces pues se debe de aplicar de forma sistematizada un abordaje que sea seguro y efectivo para el paciente. Entonces, este abordaje se va a conocer como la evaluación inicial. Este va a incluir una serie de pasos o procesos que le vamos a ir explicando durante la presentación, que sería la preparación del paciente, el triage, la revisión primaria, los anexos de la revisión primaria y la reanimación, la consideración de la necesidad del traslado del paciente, la revisión secundaria, que aquí se evalúa lo que es la evaluación de la cabeza a los pies y la historia clínica del paciente, los anexos de la revisión secundaria y el tratamiento definitivo. Pues tenemos aquí en la diapositiva que dice que la revisión primaria y secundaria son repetidas frecuentemente para identificar algún cambio en el estado del paciente que indique la necesidad de una intervención adicional. Como primer paso, pues vamos a tener la preparación. Aquí en la preparación vamos a tener dos situaciones diferentes, lo que es en el campo y en el hospital. En el campo vamos a encontrar lo que es en la fase prehospitalaria. Aquí, como su nombre lo dice, es antes de llegar al hospital. Entonces, el sistema prehospitalario debe estar diseñado para notificar al hospital donde vamos a llevar al paciente. Aquí esto pues va a permitir la movilización de los miembros del equipo de trauma para que cuando llegue el paciente pues tengan ya lo que es el personal y los recursos que estén a disposición cuando llegue el paciente. Durante esta fase la atención va a ser enfatizada al mantenimiento de la vía aérea, el control del sangrado externo y el shock. Aquí la inmovilización del paciente y también su inmediato traslado hacia un centro de trauma más cercano. Después, en lo que es de la preparación, pero en la fase del hospital, en la fase hospitalaria, vamos a tener que aquí pues va a haber una planificación previa de todo el arribo de los pacientes que van a llegar al hospital. Aquí pues hay que tener en cuenta algunos aspectos críticos en la preparación hospitalaria, como es la disponibilidad de una área de reanimación para pacientes traumatizados, un equipo de vía aérea adecuado. Por ejemplo, él nos mencionaba el libro, lo que es un laringoscopio, y tubos endotraqueales y soluciones cristaloides intravenosas tibias, que estas deben de estar disponibles de forma inmediata para una infusión, como también los sistemas de monitoreo apropiados. Dale siguiente, por favor. Bueno, antes de eso, se me olvidaba comentarles que debido aquí a los problemas o a las enfermedades frecuentes que existen actualmente, más que nada, lo que es el hepatitis y el SIDA, y pues ahora el coronavirus, se le recomienda a todos los que porten su protección estándar, lo que es máscaras faciales, protección ocular, botas impermeables, guantes y pues obviamente el cubrebocas. Después, como ya les mencioné, lo de la fase prehospitalaria. Siguiente, por favor. Siguiente.
Bueno, aquí vamos a tener lo que es varias o dos formas. Una es incidentes con múltiples víctimas. En este pues hemos visto lo que son series y cómo se han representado, ¿verdad? Y también en circunstancias de la vida pues hemos visto algún choque con varias víctimas, con múltiples víctimas. Entonces aquí es donde el número de pacientes y la severidad de sus lesiones no van a exceder la capacidad para brindar la atención, o sea que va a haber suficientes camas disponibles. Aquí los pacientes con lesiones que van a amenazar la vida y las lesiones con múltiples sistemas van a ser atendidos primero. Y en los eventos con saldo masivo de víctimas, aquí el número de pacientes y la severidad de sus lesiones van a exceder lo que es la capacidad del hospital y del personal. Entonces, aquí en estos casos se va a tratar primero o se va a dar prioridad a los que tengan mayor probabilidad de vida y que van a requerir menor tiempo posible de atención para el personal, para el equipamiento y para los recursos que cuente el hospital. Siguiente. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la revisión primaria que se le va a dar al paciente. Aquí, para poder clasificarlo de acuerdo a su lesión, los signos vitales y el mecanismo del trauma, se va a utilizar el algoritmo ABCDE para la atención en trauma y se va a ir siguiendo de acuerdo a una secuencia. Lo primero es pues la vía aérea. Aquí se va a ver una restricción del movimiento de la columna cervical. Después está la B, que sería la respiración y la ventilación. La C, que es circulación con control de la hemorragia. La D es del déficit. Aquí se va a evaluar el estado neurológico del paciente. Y por último la E, que es la exposición o el control en el ambiente. Esto va a iniciar de inmediato y el médico va a comenzar preguntándole el nombre al paciente y lo que le sucedió, dónde se encuentra, y con eso en menos de 10 segundos pues ya se va a ir dando una idea a lo que es su estado del paciente. Dale la que sigue. Primero, el mantenimiento de la vía aérea, pues aquí va a haber una restricción en el movimiento de la columna cervical. Lo ideal es que se comience con una maniobra de tracción mandibular o una elevación del mentón, y esto es pues lo ideal para iniciar la intervención. Después de esto se debe evitar el movimiento excesivo de la columna, esto colocándole un collar cervical. En dado caso de que obstruya lo que es la vía aérea, pues se va a retirar el collar y se va a pedir a un miembro del equipo que sea especial nada más para poder evitar el movimiento de la cabeza y el cuello. Dale la que sí. Después la respiración y la ventilación. También no, la de atrás. Con esto, que se encuentre una permeabilidad en la vía aérea, esto no va a asegurar que el paciente esté teniendo una adecuada ventilación. Todos los pacientes que tengan un trauma deben recibir oxígeno suplementario. Esto se va a valorar después que el paciente tenga un correcto funcionamiento en los pulmones, en la pared torácica y en el diafragma. Y esto ya se va a ir evaluando rápidamente por los médicos. También se recomienda el uso de un oxímetro de pulso para estar monitoreando la adecuada saturación de oxígeno. Y la que sigue. Para la circulación sanguínea, esto se va a evaluar pues que no exista una hemorragia. Aquí hay algunos elementos de observación clínica que estos nos van a ayudar a brindar una información rápida. Estos son el nivel de conciencia, la perfusión cutánea y el pulso. En un nivel de conciencia, pues se considera que si el volumen circulante está reducido,
la perfusión cerebral se va a encontrar comprometida, entonces esto va a traer una alteración en el nivel de conciencia. Como les mencioné al principio, pues el paciente no va a recordar algunos datos como su nombre, dónde está y cuál fue su trauma. El otro es la perfusión de la piel. Con notar el tono que se encuentra la piel, pues te va a dar una idea si el paciente se encuentra hipotenso. Aquí menciona que una piel rosada pues raramente tiene una hipovolemia crítica. Un paciente con una hipovolemia se va a encontrar con la piel de su cara gris y con las extremidades pálidas. El otro es el pulso, un pulso rápido y filiforme, pues es típicamente un signo de hipovolemia. También se tiene que evaluar si, cuando se encuentra una hemorragia, se tiene que evaluar si el sangrado es interno o es externo. Esto para valorar. Dale la que sigue. Luego sigue el déficit neurológico o la evaluación neurológica. Lo recomendable es usar la escala de coma de Glasgow, que es un método rápido, simple y objetivo para determinar el nivel de conciencia del paciente. También pues se evalúa aquí el nivel de conciencia del paciente y se evalúa pues otros datos como por ejemplo la reactividad de las pupilas, pues ayuda a identificar la presencia de signos de lateralización motora, y pues ya depende de grado o grave. Dale la siguiente. Ahora la exposición al control y al ambiente, pues cuando se tiene el primer contacto con el paciente durante la revisión primaria, se recomienda que se desnude al paciente y para poder hacer un examen y una evaluación minuciosa. Se recomienda que una vez que ya terminó de explorarse todo el paciente, se recomienda que se cubra con mantas calientes o con un dispositivo de calor externo. Esto para prevenir una hipotermia. También puede haber una hipotermia al ingreso y otra después del ingreso. Esto se debe pues asegurar que se tenga una adecuada temperatura en el ambiente, que los líquidos que se le van a administrar al paciente pues estén a una temperatura regulada para que no cause una hipotermia. Dale la que sigue. Y pues hay otros anexos a la revisión primaria con la reanimación. Esto puede ayudar, que son el monitoreo electrocardiográfico, pues con un electrocardiograma, la oximetría de pulso, una frecuencia respiratoria, una gasometría. También se puede colocar una sonda vesical, esto para que exista un monitoreo del gasto urinario y para evaluar una hematuria. También se puede colocar una sonda gástrica, que va a ayudar a descomprimir la distensión gástrica y también va a ayudarnos a evidenciar un sangrado si es que lo hay. Y pues también se pueden utilizar otros exámenes como lactato en sangre, radiografías, dependiendo pues del área del trauma, una ecografía o un lavado peritoneal para que ayude a evaluarlo. ¿Y de qué sigue? Ok, continuando con el tema, lo que sí es considerar las necesidades de transferencia de los pacientes. Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, para transferir a los pacientes en caso de algún estudio como un electrocardiograma, un ATC o algo así, y en pacientes que necesitan reanimación, el médico primeramente va a evaluar si se puede trasladar al paciente o no, ya sea al estudio o a otra unidad médica para una mejor atención. Los médicos no pueden tardar en tomar la decisión para no retardar el diagnóstico y tener una mejor evaluación. Una vez que el médico valora y decide transferir al paciente, el médico que despide al paciente
y el médico que lo va a recibir deben mantener comunicación en caso de alguna complicación. Siguiente, por fin. Ok. Mencioné también lo de poblaciones que incluía a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes obesos y atletas. Esto es en caso de atención médica, pero también menciona de que no, en otros pacientes no se les va a quitar la prioridad de atención, sino que estos tienen especial porque pueden tener una respuesta fisiológica diferente a un paciente de edad, un adolescente o un adulto normal. Siguiente, por favor. Ok. Los pediátricos, ¿por qué se consideran como población especial? Esto es porque tienen una fisiología única, tienen cantidades de sangre que varían del tamaño del niño, también porque los patrones de lesión y el grado de la lesión, pueden hacer que tenga pérdida de calor y van a diferir entre ellos. Siguiente, por favor. Y las embarazadas. Bueno, obviamente las embarazadas deben de tener prioridad en su atención por los cambios anatómicos y fisiológicos que tienen durante el embarazo y también considerando para no dañar, pues, obviamente al producto, al bebé. Las embarazadas deben de, pues sí, reconocer tempranamente el embarazo mediante una palpación del abdomen y por un útero grávido. La evaluación temprana del feto es importante para la supervivencia maternal y pues obviamente del feto. Siguiente. Los adultos mayores, pues la reanimación en adultos mayores merece especial atención porque el proceso de envejecimiento va a disminuir obviamente la fisiología y anatomía de los pacientes. Pueden tener pues sí, un envejecimiento cardíaco, respiratorio, por enfermedades metabólicas, pueden perjudicar la capacidad para responder a lesiones o pues sí, o sea, no van a tener la misma capacidad de responder así, a un adulto. Siguiente, por favor. Y también pacientes obesos. Los pacientes obesos van a presentar un desafío particular en el trauma, por su anatomía, que va a ser un poco más difícil de localizar, por ejemplo, palpar la zona, pues y explorar en sí. También, por ejemplo, en casos de intubación va a ser un poco más difícil y puede ser un poco riesgoso para el paciente ese procedimiento. Siguiente. Y ya por último, los atletas. Los atletas, pues, como ya se conoce, suelen utilizar suplementos, pastillas o algo así para en caso de sus entrenamientos o competencias, y esos pueden, pues, llevar a que haya una reacción con algún procedimiento que el médico pueda llegar a hacer en ellos. Menciona que los atletas no pueden manifestar los primeros signos de shock como la taquicardia y la taquipnea, y que también pueden tener normalmente la presión baja, arteria sistólica y la diastólica. Y ya es todo de mi parte. Ok, yo les voy a hablar de lo que es la evaluación secundaria.
Pues esta no va a comenzar hasta que se complete lo que es la evaluación primaria. Esta es una evaluación que es de la cabeza a los pies. Se va a llevar una historia completa y un examen físico que va a incluir lo que es la reevaluación de los signos vitales. Cuando el personal adicional está disponible, la parte de la evaluación secundaria se puede llevar a cabo mientras que otros miembros del personal asisten a lo que es la valoración primaria. Siguiente, por favor. Se va a llevar lo que es la historia. Dice que hay una historia amplia que es una regla mnemotécnica que se utiliza para este propósito, que son alergias, medicamentos que se han utilizado, enfermedades pasadas o embarazo, lo que se comió por última vez, y eventos y el medio ambiente al que está relacionada la lesión. Cada evaluación médica completa va a incluir pues una historia del mecanismo de lesión y pues la historia no se puede obtener de un paciente que ha sufrido el traumatismo. Entonces, pues esta se va a obtener del personal prehospitalario o de algún familiar. Dale siguiente, por favor. En el libro nos venía un cuadro que habla sobre los mecanismos de lesión y los patrones sospechosos de que, por ejemplo, el mecanismo de lesión es un impacto frontal. Se puede sospechar de una fractura de la columna cervical, un tórax inestable, algún neumotórax, vaso o hígado fracturado. Siguiente. La que sigue. Hay 4 tipos de lesiones o traumatismos, que es el traumatismo cerrado. Dice que es el resultado de colisiones de automóviles, caídas o algunas otras lesiones que estén relacionadas con el transporte, recreación y ocupaciones. En esta se ocupa información adicional que va a incluir lo que es el uso del cinturón, bueno, en caso de un accidente automovilístico, lo que es la deformación de la rueda, presencia y activación del airbag y dirección del impacto. En un trauma penetrante, los factores que determinan el tipo de extensión de la lesión y posterior gestión incluye la región del cuerpo que se lesionó, los órganos que penetró el objeto y la velocidad con la que se impactó el misil. En la lesión térmica son lo que es las quemaduras, que es un tipo importante de trauma que puede ocurrir solo o en conjunción con un traumatismo cerrado o de penetración, resultante de algún accidente automovilístico, explosión, alguna caída de escombros o pues algún paciente que haya intentado escapar de algún incendio. Y el medio ambiente peligroso, pues se lleva una historia de exposición a productos químicos, toxinas y radiación. Es importante obtener por 2 razones principales, ya que se puede producir alguna variedad pulmonar cardíaca, a disfunciones de los órganos internos en los pacientes lesionados, y la segunda, que presenta algún peligro para los profesionales sanitarios. La siguiente, por favor. También se lleva lo que es el examen físico. El examen físico sigue la secuencia de lo que es la cabeza, estructuras maxilofaciales, columna cervical y cuello, pecho, abdomen,
y la pelvis, perineo, recto, vagina, lo que es el sistema musculoesquelético y por último el sistema neurológico. Dentro de la cabeza, la evaluación secundaria va a comenzar con la evaluación de la cabeza para identificar todas las lesiones neurológicas que estén relacionadas con alguna lesión significativa. Se va a comenzar por lo que es el cuero cabelludo para ser examinados para encontrar alguna laceración, alguna contusión o alguna evidencia de alguna fractura. También se deben de evaluar los ojos, lo que es la agudeza visual, el tamaño pupilar, alguna hemorragia de la conjuntiva o alguna lesión penetrante. En las estructuras maxilofaciales, el examen de la cara debe incluir lo que es la palpación de todas las estructuras óseas, la evaluación de la oclusión, examen intraoral y evaluación de lo que son los tejidos blandos. El traumatismo maxilofacial que no vaya a estar asociado a una obstrucción de las vías respiratorias o sangrado mayor debe ser tratado solamente después de que esté estable el paciente. En la columna cervical y el cuello, los pacientes con trauma maxilofacial o en la cabeza se presume que tienen una lesión en la columna vertebral, por ejemplo, alguna fractura o alguna lesión de lo que es el ligamento, y el movimiento de la columna cervical debe estar restringida. Y en el examen del cuello, pues, se incluye lo que es la inspección, la palpación y la auscultación. En el pecho, la evaluación visual del tórax anterior y posterior se puede identificar condiciones tales como lo que es un neumotórax abierto y grandes segmentos de flagelos. Alguna lesión en el pecho significativa puede manifestarse con lo que es dolor, disnea e hipoxia. Y una evaluación completa pues requiere lo que es la palpación de lo que es toda la jaula, que son incluyendo clavículas, costillas y el esternón. En lo que es el abdomen y la pelvis, las lesiones abdominales se tienen que identificar y ser tratadas de una manera pues agresiva. Las fracturas pélvicas nos pueden ser sospechosos por la identificación de equimosis sobre las alas ilíacas, los pubis, los labios o el escroto. En el periné, el recto y la vagina, la evaluación secundaria se va a comenzar con lo que es la evaluación de la cabeza para identificar... Ay, no me equivoqué, perdón. Eso es el examen neurológico. Para identificar todas las lesiones neurológicas relacionadas y cualquier otra lesión significativa. En este se va a utilizar lo que es la escala de Glasgow, que nos va a facilitar la detección de primeros cambios y tendencias en el estado neurológico del paciente. Siguiente. El sistema musculoesquelético, las extremidades deben ser inspeccionadas por contusiones y deformidades. Y este examen no se completa sin un examen de lo que es la espalda del paciente. La siguiente. Los adjuntos a la evaluación secundaria son pues pruebas de diagnóstico especializados que pueden ser realizadas durante la evaluación secundaria para identificar lesiones específicas.
Estos procedimientos van a requerir el transporte del paciente a otras áreas de hospital. Y pues los equipos y el personal para la gestión de contingencias que amenazan la vida puede que no estén disponibles al momento. No debe realizarse una examinación cuidadosa hasta que el paciente, el estado del paciente no esté hemodinámicamente normalizado. Y pues esto van a incluir lo que son rayos X, tomografía, urografía, angiografía, alguna ecografía transesofágica, una broncoscopía, una esofagoscopía y pues otros. Ya le que sigue. Bueno, en el tratamiento definitivo, pues este va a ser decisión del médico de acuerdo al estado del paciente y a los recursos que se encuentren en el hospital. Generalmente este tratamiento pues va a ser quirúrgico. Jóvenes, estamos ya sobre el tiempo. En los registros y las consideraciones, pues va a ser importante la evaluación y el manejo del paciente. Lo que va a ser que va a ser esencial para que los profesionales posteriores para evaluar las necesidades del paciente y su estado clínico. En pruebas forenses, pues estas generalmente se van a guardar ya sea balas o la vestimenta del paciente que van a servir, que se van a guardar para las fuerzas de orden, para las determinaciones de laboratorio de las concentraciones de alcohol en la sangre y otros fármacos que pueden ser particularmente pertinentes y tener implicaciones legales en sustanciales. En la revalidación, pues aquí los pacientes con trauma deben de ser reevaluados constantemente para asegurar si hay nuevos hallazgos que van a ser que pueden ser pasados por alto y se puede descubrir cualquier deterioro en los resultados indicados anteriormente. Aquí se van a gestionar las lesiones iniciales que amenazan la vida y otros problemas que pueden en peligro la vida. Las lesiones menos graves pues llegan a ser evidentes. En un alto índice de sospecha facilita el diagnóstico y el tratamiento precoz. La monitorización va a ser continua de las constantes vitales, saturación del oxígeno, y la producción de orina van a ser esenciales. En adultos pues van a ser 5.5 mililitros por kilogramo por hora y en pediátricos mayores de 1 año 1 mililitro por kilogramo por hora. El alivio del dolor agudo pues va a ser una parte importante del tratamiento por los pacientes de trauma. Muchas de las lesiones, especialmente los musculoesqueléticos, van a producir dolor y ansiedad en los pacientes conscientes. Una analgesia eficaz requiere la administración de opiáceos o ansiolíticos tipo 4. El trabajo en equipos pues va a incluir generalmente un líder quien mantenga la vía aérea, una enfermera de trauma y un técnico de trauma. Estos dos primeros deben tener el mayor conocimiento acerca del principio de la ATLS. El líder va a supervisar y dirigir la evaluación desde la preparación del área para asegurar la transición del prehospitalario al entorno hospitalario. También va a asignar las funciones del equipo, asegurándose que tengan los conocimientos para participar en el evento. En las funciones, la evaluación del paciente, incluyendo el manejo de las vías respiratorias, se va a desnudar y exponer al paciente. Va a haber una colocación de equipo de monitorización, va a haber una obtención de acceso intravenoso y toma de laboratorios y se va a escribir de la actividad de reanimación en un registro.
Se van a seguir el... Doctora, Sí, vamos a hacer un time out porque ya se nos vino el tiempo encima. ok, Y que se queda con en esta transparencia pendiente para mañana. ¿Le parece bien? sí, está bien. Bueno, y nos vemos mañana. ¿Saben qué? Traten de mejorar la situación de estar leyendo la transparencia. Pongan algo que sea alusivo y desarróllense, pero que no tengamos que estar leyendo todo lo que está leyendo la doctora, ¿verdad? Tengan un poquito más creatividad, ¿de acuerdo? Hay que poner un poquito más calidad en la presentación. ¿Sí? Que no se vea que estamos leyendo lo mismo que estamos leyendo todos. Pongan el dibujo, el video, incluso pueden poner hasta videos que son lo que se pueden apoyar. En trauma hay muchísimo material en cualquier lado. Traten de buscar por ahí, ¿sí? Doctor, una pregunta súper rápida. Adelante. A mi equipo y a mí nos tocó lesiones de cabeza y cuello. ¿Sí? Y queríamos nada más preguntar si quería que agregábamos las intervenciones de cada lesión. O simplemente está suspendida. Lo que tiene que ver es el diagnóstico. O sea, ¿cómo se identifica? Estamos en una fase pre-trauma. Hay que identificar diagnóstico, clasificación, ¿verdad? Ya los tratamientos específicos vendrán después cuando entremos al capítulo correspondiente. Ahorita es trauma en general. Lo que se trata es que ustedes sepan que le quede claro el concepto de qué hacer cuando llegan a una zona, cuando un paciente llega a una sala de urgencia donde están ustedes, qué indicaciones son las correctas, cuál es el protocolo de manejo, cuáles son las prioridades que se establecen, etcétera. Muy bien, muchas gracias, doctor. Dale pues. ¿Están de acuerdo todos? ¿Nos vemos mañana? Sí, doctor. Dale pues. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Cuídense. Bye.